Om Namah Shivaya, buenos días. Continuamos leyendo Ramana Maharshi y la senda del conocimiento de sí mismo. Capítulo primero. Los primeros años. Arudra Darshan, el día de la visión de Shiva, es observado con gran devoción por los Shaivitas, puesto que conmemora la ocasión cuando Shiva se manifestó a sí mismo a sus devotos como Nataraj, es decir, en la danza cósmica de la creación y la disolución del universo. Aquel día de 1879 era todavía oscuro cuando los devotos de Shiva en la pequeña ciudad de Tiruchutsi, en el país de Tamil, en la India del Sur, abandonaron sus hogares y emprendieron descalzos el camino hacia la piscina del templo, ya que la tradición exige que se bañen al clarear el día. Los rojos rayos del sol caían sobre los morenos torsos de los hombres cubiertos solamente con un dhoti, una tela de algodón blanca que enrollaban al cuerpo desde la cintura hacia abajo y refulgían en los profundos rojos y dorados de los saris de las mujeres mientras descendían los peldaños de piedra de la gran piscina cuadrada y se sumergían en el agua. El aire era frío, puesto que el festival se celebra en el mes de diciembre, pero son gente dura. Algunos se cambiaban luego bajo los árboles o en las casas cerca de la piscina, pero la mayoría aguardaba la salida del sol para secarse y trasladarse luego al antiguo templo de la pequeña localidad, alabado mucho tiempo atrás por Sundaramurti Swami, uno de los 63 poetas santos shaivitas del país de Tamil. La imagen de Shiva en el templo había sido adornada con flores y llevada en procesión durante todo el día y la noche, con redoblar de tambores y el acompañamiento de canciones sagradas. Era la 1 de la noche cuando terminó la procesión, pero todavía era Arudra Darshan, puesto que el día hindú se alarga de amanecer a amanecer y no de medianoche a medianoche. El ídolo de Shiva regresó al templo cuando el hijo de Venkataraman, en el cual Shiva había de manifestarse como Sri Ramana, llegó al mundo en la casa de Sundaram Ayar y de su esposa Alagammal. Un festival hindú varía según las fases de la luna, lo mismo que las Pascuas occidentales, y aquel año Arudra Darshan cayó el 29 de diciembre, de modo que el hijo nació algo más tarde, tanto en el día como en el año, que el divino hijo de Belén, casi 2000 años antes. La misma coincidencia marcó el fin también de la vida terrenal, puesto que Sri Ramana abandonó su cuerpo la noche del 14 de abril, un poco más tarde en tiempo y fecha que la tarde de Viernes Santo. Los dos momentos son muy significativos. En medianoche y en el solsticio de invierno es cuando el sol empieza de nuevo a devolver la luz al mundo, y en el equinoccio de primavera el día es igual a la noche y empieza a excederle. Después de comenzar a ganarse la vida como ayudante de contable con un salario, incluso ridículamente exiguo por aquellos días de solamente 2 rupias al mes, Sundaram Ayar trabajó como escribiente y luego, unos años más tarde, obtuvo permiso para practicar como abogado no diplomado, es decir, una especie de abogado rural. Había prosperado y construido la casa en la que nació el niño, una casa lo bastante grande para reservar una parte de la misma a los invitados. No solamente era un hombre social y hospitalario, sino que también recibía en su casa a los funcionarios y a los que visitaban la ciudad, lo que le convirtió en una persona de importancia social, lo que, sin duda alguna, influenció favorablemente su trabajo profesional. A pesar de sus éxitos, un extraño destino se cernía sobre la familia. Cuentan que una seta nómada se detuvo en cierta ocasión para pedir de comer en casa de uno de sus familiares, y al serle denegado, se volvió hacia él y predijo que desde aquel momento
uno de cada generación de sus descendientes vagaría por el mundo implorando alimentos. Maldición o bendición, lo cierto es que la profecía se vio cumplida. Uno de los tíos paternos de Sundaram Ayar se puso la túnica de color ocre y abandonó el hogar. Su hermano mayor había ido a visitar una ciudad vecina y desde allí se marchó como sanyasín renunciando al mundo. No parecía haber nada extraño con respecto a la propia familia de Sundaram Ayar. Venkataraman creció como un muchacho normal y sano. Fue enviado durante algún tiempo a la escuela local y luego, al cumplir los 11 años de edad, a una escuela de Dindigul. Tenía un hermano, Nasgaswami, 2 años mayor. 6 años después venía otro hijo, Nagasundaram, y 2 años después una hija, Alamelu. Una feliz familia de buena posición de la clase media. Cuando Venkataram tenía 12 años de edad, murió Sundaram Ayar y la familia quedó disuelta. Los niños se fueron a vivir con su tío paterno, Subier, que poseía una casa en la cercana ciudad de Madura. Venkataraman fue enviado primeramente a la Scott Mill School de esa ciudad y luego a la American Mission High School. No había indicio de que algún día llegara a convertirse en erudito. Era un muchacho atlético que prefería la vida al aire libre y le gustaban el fútbol, la lucha y la natación. La única característica por cuanto hace relación a sus estudios era una sorprendente memoria retentiva, lo que le permitía cumplir con sus estudios, repitiendo de memoria una lección una vez la hubiese oído. Lo único desacostumbrado de sus años juveniles era un sueño excepcionalmente profundo. De Baraja Mudaliar, un devoto, relata en su diario con sus propias palabras una conversación celebrada en el ashram muchos años más tarde al ver a un familiar entrar en la sala. Al verte recuerdo algo que sucedió en Dindigul cuando yo era un muchacho. Tu tío, Periapa Seyayar, vivía allí por aquel entonces. Celebraban una función en la casa y todo el mundo asistía a la misma, y por la noche fueron al templo. Me dejaron solo en la casa. Estaba leyendo en la habitación delantera, pero al cabo de un rato cerré la puerta y las ventanas y me acosté. Cuando regresaron del templo, ni los gritos ni los golpes en la puerta y en las ventanas lograron despertarme. Por fin lograron abrir la puerta con una llave de la casa de enfrente y entonces trataron de despertarme golpeándome. Todos los muchachos me pegaron con gran regocijo y tu tío también, pero sin el menor éxito. No me enteré de nada hasta que me lo contaron a la mañana siguiente. Lo mismo me sucedió también en Madura. Los muchachos no se atrevían a tocarme cuando estaba despierto, pero si tenían algo en contra de mí, me sacaban de la cama, me pegaban a placer y volvían a acostarme, y yo sin enterarme de nada hasta que me lo contaban a la mañana siguiente. Sri Bhagavan no atribuía ninguna importancia a ello, excepto un sueño muy sano. Algunas veces quedaba sumido durante las noches en una especie de duerme-vela. Cabe en lo posible que estos dos estados fueran síntomas de un despertar espiritual. El profundo sueño como la habilidad, aun cuando todavía oscura y negativa, para abandonar la mente y sumergirse profundamente más allá del pensamiento, y el estado de duerme-vela como la habilidad para observarse como testigo objetivo de sí mismo. No poseemos ninguna fotografía de Sri Bhagavan de sus días de juventud.
nos ha contado en su estilo, siempre tan pintoresco, tan alegre, que en cierta ocasión hicieron la fotografía de un grupo y que le obligaron a sostener un tomo muy grueso bajo el brazo para dar la impresión de ser un muchacho muy estudioso, pero que una mosca se posó sobre su cabeza y que en el momento en que él la espantaba, el fotógrafo disparó la placa. Sin embargo, no se ha conservado ninguna copia de esa fotografía y lo más probable es que no exista ya ninguna. La primera señal del amanecer espiritual fue una previsión de Arunachala. El estudiante Venkataraman no había leído ninguna teoría religiosa. Sabía únicamente que Arunachala era un lugar sagrado y debió ser una proyección de su destino lo que le impresionó. Cierto día se encontró con un anciano pariente a quien había conocido en Tiruchutzi y le preguntó de dónde llegaba. El anciano le respondió, de Arunachala, y el súbito conocimiento de que la sagrada colina era un lugar real y tangible en esta tierra que los humanos podían visitar impresionó de forma tan profunda a Venkataraman que solo pudo musitar. ¿Qué dices de Arunachala? ¿Dónde está eso? El familiar, extrañado a su vez por la ignorancia del joven, explicó que Arunachala es Tiruvannamalai. Sri Bhagavan hizo referencia a esta última en la primera de sus 8 estrofas a Arunachala. Mira, aparece como una colina insensible. Su acción es misteriosa, más allá del entendimiento humano. Desde la edad de la inocencia bullía en mi mente que Arunachala era algo de una grandeza sorprendente, pero incluso cuando supe, por mediación de otro, que era idéntica con Tiruvannamalai, no comprendí su significado. Cuando me acerqué a ella con la mente serena, vi que aparecía inmóvil. Esto ocurría en noviembre de 1895, poco antes de cumplir los 16 años de edad, según los cálculos occidentales, y poco antes de cumplir los 17, según los hindúes. La segunda señal llegaba poco después. Esta vez fue provocada por un libro y de nuevo fue una ola de alegría al tener conocimiento de lo divino puede manifestarse en esta tierra. Su tío le había prestado una copia del Periya Puranam, las biografías de los 63 santos tamiles. Cuando Venkataraman lo leyó, se sintió dominado por una sorpresa estática de que tal fe, tal amor, tal fervor divino fuera posible, que hubiese tal belleza en la vida humana. Los relatos de renuncia que conducen a la unión divina inspiraron en él el espíritu de la emulación. Algo mucho más sublime que los sueños y las fantasías más poderosos que todas las ambiciones, era proclamado allí como real y posible, y la revelación le influyó llenándole de sagrada gratitud. Desde aquel momento comenzó a despertar en él el conocimiento que Sri Bhagavan y sus devotos designaron con la palabra meditación, un conocimiento que trascendía tanto el plano físico como el mental, y sin embargo era compatible con el pleno uso de las facultades físicas y mentales. Sri Bhagavan ha relatado con su característica sencillez cómo este saber empezó a despertar en él durante sus visitas al templo de Meenakshi en Madura. Dijo: al principio creí que se trataba de una especie de fiebre, pero decidí, puesto que se trataba de una fiebre muy agradable, no combatirla. Om Namah Shivaya.